Por tanto, si tienen algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el espíritu, algún afecto entrañable, llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Para gloria de Dios Padre. Este texto es muy maravilloso. Es capaz de resumir en pocos versículos el Evangelio. Características de Pablo, inteligencia de Pablo, puede ser. Pero algunos teólogos, expertos en estudio de la Biblia, dicen que este en realidad era un cántico que se empleaba en el primer siglo, donde resumía las características de Cristo. Y la verdad es que debemos entender muy bien el contexto, porque a pesar de que hablemos de la cruz y de las características de Cristo, lo que Pablo escribe aquí, se lo escribe a una iglesia, la iglesia de Filipos. La palabra iglesia, para que ustedes sepan, yo lo tuve que buscar esto, proviene del griego eklesia, que quiere decir comunidad de creyentes. Y la palabra eclesia tiene su origen en una palabra que se llama vocatio, de ahí viene la palabra vocación. Y vocación no es nada más y nada menos que decir llamado. Eso es lo que quiere decir la palabra vocación. Y hemos sido un poco engañados en el mundo secular por lo que significa la palabra vocación. A veces nosotros pensamos que se relaciona con una carrera universitaria, con un trabajo, o ciertos dones y talentos que nosotros tenemos para ponerlo al servicio en determinada área. Algunos dicen tu vocación es vocación de salud, como médico. Tu vocación puede ser como abogado, tu vocación es el servicio, etc. Pero nosotros vemos que el real significado de una vocación cristiana es un llamado. Pablo lo que hace en los primeros versículos, desde el versículo 1 al 4, es un llamado. Le dice a la comunidad de Filipos: hey, ustedes, iglesia, cada uno de los que conforman el cuerpo, sean uno en Cristo. Y ese es el primer punto que quiero destacar con ustedes, que somos llamados a la unidad, pero en humildad. Sabemos que Pablo nos llama a que estemos unidos, eso incluso dice el texto ahí, llenará a Pablo de alegría. Pero, ¿por qué Pablo hace tanto énfasis en que nos mantengamos unidos? ¿De dónde viene esta unión? Y si uno se pone a pensar un poco, esta unión viene desde el comienzo, incluso desde el Génesis, porque en su origen Dios es trino, Dios es un Dios comunitario, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Por eso para él también es importante rescatar la unidad, porque además lo más probable es que los filipenses no estaban siendo muy unidos, habían ciertos problemas, habían a lo mejor personas que querían destacar por el resto, quitando esa idea de la igualdad de un grupo. Por lo tanto, Pablo empieza a hablar justamente de esta unidad, una unión en común. Algo que está unido difícilmente es fragmentable, de ahí viene la palabra contraria que quiere decir desunión. Por lo tanto, Pablo dice aquí, en Cristo son uno. Podríamos decir incluso que las divisiones en la iglesia sean justamente por apartar nuestra vida de Cristo. Es decir, ya no tenemos unión con Cristo, sino tenemos una desunión. Parece algo muy básico, muy simple de comprender, pero en realidad, en la esencia, en la práctica, esto se vuelve bastante difícil, porque no solo comprendemos que somos uno en Cristo,
No basta solamente con comprenderlo, sino que debemos ponerlo en práctica. Y ahí es cuando se produce el problema, porque compartimos en un lugar, aquí somos alrededor más o menos de 30 personas, somos pocos, en realidad nos conocemos muy bien o somos amigos unos con otros, pero a medida que este grupo vaya creciendo, algunas cosas van a ser muy importantes de destacar, y obviamente esa es la idea también, que podamos crecer. Porque en un lugar donde hay un grupo de personas, no todos somos iguales. Hay gente con gustos diferentes, hay gente con pensamientos diferentes, hay gente con formas de expresarse diferentes, etcétera. Y eso es muy importante destacar porque cuando nosotros hacemos amigos o hacemos amistades, los buscamos por afinidad. Ah, le gusta lo mismo que yo, listo, voy para allá, o tenemos ciertas cosas en común, y uno se va afianzando. De hecho, hay un psicólogo que dice que en una relación de pareja debemos tener al menos 3 gustos en común para que la relación de pareja pueda funcionar. Algo que se aleja al pensamiento cristiano. Y es difícil vivir en comunidad, es difícil vivir con otras personas que no comparten tus intereses, cosa nomás de poner el Megavisión a eso de las 10:30 de la noche, dan un reality que se llama Doble Tentación. ¿Y cuál es la idea del reality? Mostrar día a día cómo es difícil la convivencia entre personas que son muy diferentes. Entonces ahí está la Oriana, la no sé cuánto, la otra cubana, pero la idea es prácticamente una sátira, digamos así, de lo que debiese ser la vida de la iglesia, porque en realidad lo que muestra esos reality show es justamente cómo es difícil convivir con gustos diferentes. Y la vida en comunidad, chiquillos, nos da este espacio para destacarnos, querer destacarnos sobre el resto, para decir yo soy mejor que los demás, soy mejor que el otro. Y solamente quiero que vean el versículo 3. Dice ahí, no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad. 2 palabras muy importantes de resaltar ahí. Una es la vanidad, la vanagloria, que en realidad en términos simples es decir, una gloria vacía. Y además de la vanagloria tenemos la humildad. La vanagloria es presumir frente al resto, es decir, necesitamos un grupo para presumir. Nadie puede presumir solo, ¿ya? Quien tiene esa característica de vanagloriarse o de vanidad, busca siempre el reconocimiento, el elogio, la felicitación. No es malo elogiar a algún hermano, ¿ya? No es malo ser felicitado. El pecado de la vanagloria es buscar siempre ser reconocido, siempre querer resaltar sobre el resto, dejando de lado la igualdad. Y seamos sinceros, eso en realidad nos gusta, y nos gusta harto. Nos gusta que nos feliciten, nos gusta que nos digan que estamos haciendo las cosas bien. Y eso no solamente es buscado por nosotros, es buscado también por científicos, pastores, zapateros, profesores, etc. Una vez preguntaron a un premio Nobel y le dijeron, ¿cuál es la finalidad de su vida? Cuando le preguntan esto a la mayoría de las personas dicen, dejar una marca, dejar una huella, que me recuerden, dejar un legado, haber contribuido al desarrollo. Todo basado en un yo personal. Al contrario de la humildad, Pablo dice aquí, no sean egoístas, más bien sean humildes, no sean vanidosos, no busquen la vanagloria, sean humildes. Y acá tenemos otro problema de definición, porque en la definición secular de humildad lo asociamos muchas veces a alguien que es pobre, lo asociamos a alguien que no tiene recursos, que no tuvo educación, incluso lo asociamos a alguien que es inferior al resto. Pero esto difiere absolutamente del concepto bíblico de humildad, porque como se contrapone la vanagloria con la humildad, podríamos decir que la humildad es no perseguir el reconocimiento ni el elogio por algo súper esencial, porque la gloria no nos pertenece a nosotros, le pertenece a Dios. El humilde no es el que tiene menos dinero ni el que tiene menos conocimiento. Puede haber personas que no tengan esos recursos y pueden ser que sean
vanaglorioso en ese sentido, o vanidoso en ese sentido. O puede ser que haya gente que tenga mucho dinero y tenga realmente esta actitud de humilde, de no querer resaltarse, o de no resaltar sobre el resto. La humildad, la humildad en la práctica es aquel que reconoce sus debilidades, sus cualidades y capacidades y las aprovecha para el bien de los demás, sin vanagloriarse por ello. Y al igual que la vanagloria y la humildad, se desarrollan en grupo. Nadie puede demostrar humildad solo. Nadie puede demostrar vanagloria solo. Ambos se llevan a cabo en un grupo. Pablo dice, hay gente vanidosa, hay gente humilde. No sean vanidosos, sean humildes. ¿Ok? Comparten esa característica, ambos se dan en humildad. Para Dios, sabemos que para Dios todos somos iguales, pero cada uno tiene cualidades y características diferentes. En 1 Corintios 12, la Escritura dice, la mano es distinta al ojo, y así pueden contribuir a la unidad del cuerpo en sus modos diferentes. Sus funciones son diferentes. Ellos existen no para sí mismos, sino por causa del cuerpo. Y otro pastor que encontré de apellido Conyers dice lo siguiente, somos amados de igual forma por Dios y somos importantes de igual forma para Él, y estamos hechos por igual a la imagen de Dios. Pero la igualdad ha sido utilizada en el lenguaje moderno en un modo que en efecto pierde su sentido cristiano original. En el contexto cristiano, en oposición al secular, la igualdad, más que disminuir, incrementa la importancia y la fuerza de la comunidad. Cuando nos encontramos que nosotros somos iguales, pero con características diferentes, en un cuerpo común, reforzamos la idea de la igualdad y de la comunidad. Una unión común en Cristo. Ok, sabemos que la humildad se vive en comunidad, perfecto, pero ¿de qué manera? ¿Cómo podemos aterrizar este concepto? Y Pablo, desde el versículo 5, le invito a que lean conmigo, dice lo siguiente, versículos del 5 al 8. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pablo les dice, ¿quieren saber cómo pueden ser humildes? Miren a Cristo. Sigan el ejemplo de Cristo. Ya les dije ya que esa parte del texto, muchos autores dicen que se refería a una canción o un cántico empleado por los cristianos del primer siglo. Y la verdad es que esto es muy difícil en la práctica. No me voy a detener a explicar un poco la doctrina de la encarnación, que puede ser incluso de difícil comprensión o de debate, pero solamente mirar algunas actitudes de Cristo. Pablo no lo hubiese escrito si el objetivo de él no hubiese sido que nosotros lo miráramos sabiendo que podríamos llegar a imitar o a practicar la humildad que se está haciendo aquí, que está haciendo énfasis el texto. Solo algunas cosas que me gustaría destacar. Versículo 6 dice, quien siendo Dios no consideró el ser igual a Dios. Jesucristo, siendo Dios, vino a este mundo, pero no quiso ser Dios. Al contrario de otro personaje llamado Lucifer, un ángel que el Señor creó. ¿Qué decía Lucifer? Decía, yo quiero ser igual a Dios. Un ejemplo de vanagloria. Jesucristo dijo, yo siendo Dios, no quiero ser igual a Dios. O no quiso ser igual a Dios. Ejemplo de humildad. Cristo es Dios, pero Él deja su divinidad, deja su gloria para hacerse hombre. Nació como hombre, creció como hombre, vivió como hombre, murió como hombre, resucitó como hombre. Y eso significa vivir como hombre. O sea, tuvo sed, tuvo hambre, se cansó, tuvo sueño, y por si fuera poco, no pecó. Tomó la forma de un ser que fue creado por Él mismo para venir a este mundo y compartir con nosotros. Vean la humillación de Cristo,
pero una humillación para servir. Es el mejor ejemplo. Quien es humilde, por ende, sirve. No importan nuestros estudios, nuestro país de procedencia, nuestras habilidades o características principales. El humilde sirve a los demás porque no ve el servicio como algo de un rol menor o de un grado inferior. Nosotros, en nuestro concepto, siempre hemos pensado que la gente que sirve tiene un rol menor. La gente que hace el aseo, la gente que limpia, la nana, el mayordomo, etc. Pareciera que tuvieran un rol menor y los grados más altos de jerarquización son los que mandan. Son los que mandan a los otros a servir. Y esa jerarquización obviamente tiene su origen en el pecado del hombre, pero fue algo con lo que la Reforma Protestante luchó a propósito de los 500 años de la Reforma. En la Iglesia Católica ese orden jerárquico se daba de la siguiente manera, o sea, Dios está acá, después viene el Papa, después vienen los reyes, los príncipes, los plebeyos, los profesionales, param pam pam, hasta la señora que hace el aseo. La Reforma dijo, no, eso no es así. Esto de la siguiente manera, Dios está allá y todos somos iguales. El médico es igual que la señora que hace el aseo, el profesional es igual que el técnico, todos iguales en dignidad. Hoy día sería muy raro, disculpen que dé ejemplos del área de la salud, pero sería muy raro ver a un médico llevándole una taza de té a un técnico en un hospital o en una clínica. Es más, desayunan en mesas separadas. Eso se puede dar incluso en la empresa. ¿Es así o no, Alicia? ¿Sí? Eso se puede dar incluso en las empresas. Los jefes comen con los jefes. Los demás que parecieran estar en un orden jerárquico más bajo, comemos entre ellos. Nadie conversa, no hay servicio. Cristo nos dice, no vine a ser servido, sino a servir. Mejor ejemplo de humildad es el servicio. No fue un actor tampoco representando un papel. Él realmente vino a servir. Y si ustedes se fijan en la vida de Jesús, Jesús no sirvió a los grandes. Sirvió a la escoria de la sociedad. Sirvió a las prostitutas, sirvió a los leprosos, gente que nadie entraba en ese círculo, conversaba con ellos porque los sentía inferiores. Jesucristo dice, no, yo voy a conversar, me voy a sentar a comer con ellos. Esta es la mejor muestra de humildad, sirviendo a los demás en amor, llegando a tal punto Jesucristo de lavarle los pies a los discípulos, una tarea que solo estaba reservada para los esclavos. Hay gente que confunde un poco el servicio porque a veces queremos servir para sentirnos bien con nosotros mismos. Y si hacemos eso, nos estamos vanagloriando. Si busco mi bienestar al servir para sentirme bien conmigo mismo, entonces lo hice con vanagloria. Si busco el bienestar de la otra persona sin esperar nada a cambio, teniendo énfasis y presente la gloria del Señor y no la mía, entonces lo estoy haciendo con humildad. Jesucristo también renunció a sus riquezas. Piensa en un momento en Jesucristo, en el cielo, reinando con Dios, teniéndolo todo, teniendo ángeles que lo adoraban las 24 horas del día. Se hizo hombre, nace pobre, en un pesebre, buscando un lugar también María y José para que Jesús naciera. Crece en una familia más bien pobre, crece en una ciudad pobre, fue carpintero y para más remate muere en una cruz. La Escritura dice que Jesucristo no tenía ni siquiera dónde reposar su cabeza. Su humillación fue tan grande terminando en la cruz. El centro de todo nos apunta hacia la cruz. No fue cualquier muerte. Con Luis vimos la semana pasada que era una muerte, la Escritura dice, para los malditos. Por eso también la Biblia dice, Jesucristo fue hecho maldición por amor de nosotros. Una muerte dolorosa, una muerte larga, agónica, una muerte que requería también un maltrato antes de clavar al acusado en el madero. Somos llamados a la unidad, a la humildad, siguiendo siempre el ejemplo de Jesucristo. Pero yo les había contado antes en una especie de introducción, que Pablo nos llamaba a glorificar a Dios.
Y esta es la esencia del cristianismo, la glorificación del Señor. Es la esencia, por lo tanto, de la humildad y el servicio, la glorificación del Señor. Yo sirvo a los demás, no porque me guste servir a los demás, ni porque para que la otra persona se sienta bien ni tenga bienestar. Yo lo hago porque amo al Señor y quiero glorificarlo. Y eso yo lo ejemplifico, lo hago en un acto de servicio. Lean conmigo desde el versículo 9 hasta el versículo 11. Dice así: por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Estos versículos en realidad resumen y concluyen todo. Somos llamados a glorificar a Dios en todas las áreas, en todas las esferas de nuestra vida, tal como lo hizo Cristo, en humillación y servicio. Y fíjense que el versículo 9 dice: por eso Dios lo exaltó. Jesús se humilló, Dios lo exalta. Y la Escritura nos dice: al que se humilla, Dios lo exalta. No solo eso, sino que dice, lo exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre. Ese nombre que le da Dios a Jesús es un nombre sobre todo nombre, que la mejor traducción para eso es la palabra Señor. Es decir, el dueño de todo, el principio y el fin, el primero y el último, el gran yo soy el que soy. Y para que nosotros podamos entender esto, se lo grafico de la siguiente manera. La Escritura aquí nos dice: quien tiene al Hijo, lo tiene todo. Somos coherederos con Él. También, tal cual como Jesucristo es heredero, nosotros somos coherederos con Él. Esto fue difícil un poco para mí poder entenderlo. Y la verdad es que leí una ilustración que me gustaría contárselas porque fue muy gráfica. Un día, un padre tenía su único hijo único. Y este hijo comenzó a comprar algunas pinturas de artistas famosos de la época. Comenzó a coleccionar estas pinturas y las comenzó a colgar en su casa. Cierto día y sin previo aviso, el hijo muere repentinamente. Su mejor amigo fue el encargado de darle la noticia al padre. Pero antes de darle la noticia, este mejor amigo del hijo realiza un retrato de su amigo, del hijo del padre. Realiza un retrato. Él no era nadie, ningún artista famoso. No haber sido tampoco un muy buen retrato. Y junto con el retrato envía una carta también avisando de la muerte de este hijo al padre. Una vez que el padre abre esta carta, recibe la noticia, manda colgar el retrato de su hijo junto con todos los otros retratos de los artistas famosos que habían pintado. Al pasar el tiempo, el padre comenzó a enfermar, realiza un testamento y le dice a su mayordomo que una vez fallecido él, rematen todas las pinturas. El padre murió, llaman al remate, mucha gente estaba interesada en estas pinturas porque eran de artistas famosos, comienza el remate y la mayoría de las personas comprando las pinturas más bien de estos artistas, unas pinturas caras. Nadie se interesaba por la pintura del retrato del hijo, hasta que alguien de repente ahí de entre medio levanta la mano y oferta una cantidad muy mínima por esa pintura. Una vez que ofertó y se cerró ese remate, el martillero dice: terminemos, no hay más remate, porque el testamento decía lo siguiente: quien compra la pintura del hijo o quien tiene al hijo, tiene todas las demás pinturas. Quien tiene al hijo, lo tiene absolutamente todo. No necesitamos absolutamente nada más. La exaltación tiene como propósito que Dios sea adorado por todos. Por eso el versículo 10 dice: ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Ese término debajo de la tierra quiere decir incluso el infierno. Ahora, este texto no tiene nada que ver con la salvación universal. No promete salvación a todas las personas, ni a las personas del infierno, sino que nos habla o se refiere al juicio final.
llegará un momento en que todos veremos a Dios, incluso las personas que nunca creyeron en Él, verán a Dios, y ese día también se van a doblar sus rodillas frente al único Dios verdadero. El propósito del hombre es glorificar a Dios, no para nosotros, no buscando elogios, no buscando la vanagloria. Jesús entiende, él mismo, siendo Dios, entiende que la gloria es para Dios. El mismo Jesús entiende que la gloria es para Dios y Dios lo exalta. Vean aquí esta característica muy preciosa de la Trinidad. Dios se humilla, Dios lo exalta. La misma Trinidad glorificándose a sí mismo. Dios nos ayude a ser como Jesús. La verdad, muchas veces que tenemos que hablar de estos temas, pueden ser así, temas que alguno incluso puede considerar menos importantes. Eso también pasa por el orgullo de nosotros, de a veces esperar que la palabra nos revele algo que no conozcamos, etc. Pero la verdad es que cuánta falta de humildad nos hace hoy en día en nuestra propia vida. Cuánta vanagloria vemos también en nuestra vida. Cuántas cosas hacemos incluso en el servicio de la iglesia buscando un elogio para que las otras personas nos miren o nos admiren. Piensa un minuto también en cómo podemos ejercitar esta humildad. Cómo podemos servir a los demás sin buscar el elogio. Cómo en nuestro trabajo, en nuestra empresa, en nuestros estudios, en nuestra casa, podemos servir a los demás sin buscar el elogio, sin necesidad de buscar el reconocimiento. Eso también nos invita a ser unidos y humildes en servicio. Recuerden solamente los puntos. Somos llamados a la unidad en humildad. Pablo también nos dice en el punto 2, somos llamados a seguir el ejemplo de Cristo y somos llamados también a glorificar al Padre.